Era un día común y corriente en Montana, un estado conocido por sus vastos paisajes y paisajes de montañas cubiertas de pinos. Sin embargo, lo que sucedió en el corazón de la cordillera Bitterroot, donde los cazadores frecuentan con frecuencia en busca de su próxima captura, fue todo menos ordinario. En una de esas remotas áreas, un cazador, equipado con su cámara de trail para monitorear el área, grabó un momento que haría que el mundo entero se detuviera. Lo que su cámara captó no era un ciervo ni un alce, ni ninguna de las criaturas que los cazadores normalmente esperan encontrar. En su lugar, algo mucho más extraño apareció en el video. Una figura de más de 2 metros de altura, negra como la noche misma, que emergió de entre los árboles, casi como si se materializara de la nada. Si quieres saber qué fue lo que apareció en el video, suscríbete y acompáñanos a descubrirlo. Este ser, de una altura y tamaño que superaba cualquier animal conocido, se movía a una velocidad impresionante, como si estuviera al acecho, listo para atacar. En un principio, el cazador, probablemente desconcertado por lo que estaba viendo, no reaccionó de inmediato. Pero a medida que la figura avanzaba a través del bosque, algo dentro de él cambió. La figura, que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza, se dirigió directamente hacia él con tal rapidez que no dio tiempo a la reacción. En un instante, el cazador reaccionó disparando su arma en un intento por defenderse, pero el impacto del disparo no hizo que el ser se detuviera. En lugar de caer o incluso tambalear, la criatura continuó su avance, como si el disparo fuera simplemente una molestia insignificante, comparable a la picadura de un mosquito. La cámara, que había estado grabando la escena, captó toda la angustia del cazador mientras retrocedía rápidamente, temeroso de lo que estaba presenciando. En ese momento, la criatura no mostró signos de detenerse, y su presencia provocó un pánico palpable que se extendió por todo el mundo de la criptología. Este tipo de encuentro, tan claro y directo, desbordó la comunidad de Bigfoot. No era un encuentro lejano ni vago, donde se veía solo una figura difusa entre los árboles. Era algo mucho más cercano, mucho más directo, algo que incluso la ciencia tenía dificultades para explicar. La criatura no solo sobrevivió al disparo, sino que continuó avanzando sin dudarlo, lo que dejó claro que la naturaleza de este ser era algo completamente fuera de lo común, más allá de lo que cualquier ser humano podría esperar. Este avistamiento, grabado en lo que muchos consideran una de las zonas más seguras y tranquilas de Montana, fue un cambio de juego para la teoría de Bigfoot. Hasta ese momento, los testimonios sobre encuentros cercanos con Bigfoot solían ser poco claros o estaban envueltos en dudas. Pero este video, esta grabación con detalles tan explícitos, daba algo más. Prueba visual de lo que muchos temían, y al mismo tiempo lo que muchos deseaban que existiera. La imagen de la criatura en su tamaño colosal, ignorando la amenaza del disparo, dejó a los espectadores con una sensación inquietante de que lo que estábamos viendo podría ser real, no una leyenda o un mito. Este tipo de evidencia tan clara y reveladora cambió por completo la narrativa de Bigfoot. Ya no era solo una historia contada por testigos anónimos o algo relegado a los rincones más oscuros de Internet. Ahora, teníamos algo visual, algo que desbordaba las fronteras del escepticismo. Este avistamiento hizo que muchos se preguntaran si realmente estábamos viendo una criatura desconocida, o si había algo más profundo y misterioso detrás de estos encuentros. Sin duda, la grabación del cazador en Montana marcó un antes y un después en la discusión sobre la existencia de Bigfoot. Pasemos ahora a un caso que, aunque menos dramático en cuanto a la intensidad del encuentro, también dejó huella en la comunidad de Bigfoot. En Kentucky, en una granja aislada, un hombre había decidido instalar una cámara infrarroja para monitorear a sus cabras durante la noche. Como cualquier granjero, estaba acostumbrado a las visitas nocturnas de animales como zorros o coyotes, pero lo que esta cámara grabó, nadie pudo preverlo. En un principio, todo parecía normal. Las cabras se movían por el corral como siempre, y la noche transcurría con calma. Pero, de repente, la cámara detectó algo extraño. Una figura gigante apareció en el borde del campo, cerca de la cerca donde las cabras estaban alojadas. Lo más desconcertante de este avistamiento fue la figura misma. No era una simple sombra o un animal común, sino una criatura de gran tamaño, cuyas características eran difíciles de describir. La figura era gigantesca,
con un cuerpo cubierto de pelo oscuro y unos ojos brillantes que se reflejaban con la luz infrarroja de la cámara. Esta criatura, al igual que la de Montana, no tenía el comportamiento típico de un animal que huye al ser observado. En lugar de desaparecer rápidamente, como lo haría un animal común al verse expuesto, la figura se quedó allí, observando la cámara, casi como si supiera que estaba siendo grabada. No hubo prisa en su comportamiento, ni signos de ansiedad, solo una calma desconcertante que hizo que muchos cuestionaran la naturaleza de lo que estaban viendo. A medida que la figura permanecía en el mismo lugar, observando fijamente a la cámara, los detalles se volvieron cada vez más claros. La criatura no solo estaba ahí para observar, sino que parecía casi curiosa, como si estuviera estudiando el entorno y analizando lo que sucedía alrededor. El dueño de la granja, al descubrir lo que había captado la cámara, se sintió en shock. Era difícil de creer, incluso para él, que algo tan grande y extraño estuviera tan cerca de su hogar sin que él lo hubiera notado antes. Lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue que, a diferencia de otros avistamientos donde las criaturas tienden a huir cuando se encienden las luces, esta figura no mostró señales de querer alejarse. Al contrario, se quedó quieta, observando a las cabras y el entorno con una calma que desbordaba cualquier tipo de normalidad. Si bien en muchos otros casos las criaturas de Bigfoot se comportan de forma esquiva y evitan a las personas, este ser no mostró ningún signo de querer escapar. Esto planteó preguntas más profundas sobre su naturaleza. ¿Era esto un comportamiento típico de una especie desconocida que estaba acostumbrada a convivir con los humanos de una forma en la que nunca antes habíamos imaginado? Este caso, en Kentucky, dejó claro que no se trataba de un simple error de interpretación. La cámara infrarroja no solo mostró una figura, sino que la luz especial captó los detalles que otros tipos de cámaras no habrían podido. A medida que el video circulaba, las opiniones se dividieron. Mientras algunos creían que lo que se veía en las imágenes era la prueba definitiva de la existencia de Bigfoot, otros se mantenían escépticos, sugiriendo que todo podía ser una especie de ilusión óptica o una broma bien orquestada. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la imagen era lo suficientemente clara como para ser tomada en serio. Lo que hizo que este caso fuera aún más interesante fue el hecho de que la criatura no se comportó de la misma manera que otros animales que se encuentran cerca de granjas. Mientras que los coyotes o zorros tienden a moverse rápidamente y desaparecer en la oscuridad, este ser se quedó en su lugar, observando en silencio. Esta falta de reacción ante la luz infrarroja solo añadió más misterio a lo que ya era un caso desconcertante. Al final, este video se unió a la creciente lista de avistamientos de Bigfoot que estaban comenzando a desafiar las explicaciones convencionales. Sin duda, el caso de Kentucky ofreció más evidencia de que las leyendas de criaturas gigantes y misteriosas en los bosques podrían ser más reales de lo que muchos pensaban. Ahora bien, en las tranquilas colinas del estado de Washington, un encuentro aterrador comenzó cuando una mujer, que vivía en una casa aislada en medio del bosque, experimentó una situación que cambiaría su percepción sobre lo que habita en los rincones más oscuros de los bosques estadounidenses. Era temprano en la mañana, cuando aún las sombras de la noche no se habían disipado por completo, y una extraña sensación la invadió mientras escuchaba ruidos fuera de su casa. Al principio, pensó que podría ser algún animal común rondando por el área, como un ciervo o un zorro. Pero cuando miró a través de su cámara de seguridad, lo que vio la dejó sin aliento. Al principio, la figura parecía difusa, una forma vaga que se encontraba en el borde del bosque, a unos cuantos metros de su hogar. Aunque no estaba completamente segura de lo que estaba viendo, algo en su instinto le dijo que esta figura no era común. A medida que la cámara la enfocaba más, la mujer se dio cuenta de que lo que estaba observando era una figura humana, de una talla mucho mayor de lo que cualquier ser humano debería ser. La figura estaba parcialmente oculta entre los árboles, lo que dificultaba verla en su totalidad, pero lo que la mujer pudo distinguir claramente fue el tamaño y la forma de lo que parecía un ser humano de proporciones monstruosas. La imagen mostraba amplias sombras y formas distorsionadas por la luz tenue, pero lo que más destacaba era la presencia inquietante de algo muy grande, y por la forma, parecía estar observándola. El instinto de la mujer la impulsó a acercarse más a la cámara, acercándose al borde del bosque con la esperanza de obtener una visión más clara de la figura. Pero al hacerlo, la imagen se hizo aún más aterradora. A medida que la cámara tomaba más detalles,
la mujer pudo identificar mejor la silueta, y lo que vio la dejó completamente helada. La figura, que en un principio pudo haber parecido una sombra en la oscuridad, se convirtió en una presencia imponente, con una altura que claramente excedía los 2 metros. La figura, de una tonalidad oscura, estaba parada completamente erguida entre los árboles, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando, al hacer un acercamiento con la cámara, pudo ver aún más detalles. Los ojos de la criatura reflejaban una luz tenue, y su cuerpo parecía cubrirse de un espeso pelaje. Aunque la figura no se movía de inmediato, la mujer no podía evitar la sensación de que estaba siendo observada, y el temor se apoderó de ella. La criatura no se ocultó, ni intentó alejarse. En lugar de eso, permaneció allí, fijando la mirada hacia la cámara, con una quietud que parecía irreal, como si supiera que estaba siendo grabada. Al instante, la mujer entró en pánico. No sabía si debía llamar a alguien, o si simplemente debía salir de su casa para alejarse de la criatura. Las imágenes captadas por la cámara fueron suficientes para que ella no tuviera duda de lo que estaba viendo. No era un animal común, ni un ser humano. La silueta era completamente ajena a cualquier criatura conocida, una figura humana en tamaño y postura, pero con una presencia que desbordaba la normalidad. El miedo creció a medida que la mujer se preguntaba qué tipo de criatura podría ser, y por qué se encontraba tan cerca de su casa, observando en silencio. Este tipo de encuentro, donde la criatura no muestra signos de huir o alejarse, es uno de los aspectos más desconcertantes en muchos relatos de Bigfoot. En lugar de ser una aparición fugaz que desaparece rápidamente, este ser parece tener un comportamiento casi desafiante, como si no tuviera miedo a ser descubierto. Es una de las razones por las que los avistamientos de Bigfoot siguen siendo un tema de debate. ¿Por qué, si estas criaturas realmente existen, se muestran tan difíciles de capturar en videos claros y definitivos? ¿Por qué en algunos casos parecen acercarse tanto a las personas sin ningún intento de escapar? La mujer, aterrada, rápidamente se alejó de la cámara y se refugió en su casa. Al revisar el video una vez más, lo que había capturado la cámara le pareció aún más real, pero igualmente inexplicable. Era un misterio que no podía resolver, algo que era muy grande, muy humano, pero al mismo tiempo completamente ajeno a cualquier cosa que conociera. Este avistamiento en Washington, al igual que muchos otros, dejaba más preguntas que respuestas. ¿Qué era lo que había grabado? ¿Un Bigfoot, un ser extraño desconocido, o simplemente una ilusión creada por las sombras del bosque? Este avistamiento se sumaba a la larga lista de encuentros desconcertantes que se han documentado a lo largo de los años, especialmente en áreas remotas como el noroeste de Estados Unidos, donde los bosques densos y las montañas aisladas permiten que ocurran eventos inexplicables. Los testimonios de personas que han vivido en estos lugares suelen ser tomados con escepticismo, pero los videos como el de esta mujer en Washington alimentan la posibilidad de que algo más allá de la comprensión humana esté acechando en las sombras de la naturaleza. En un lugar completamente distinto pero igualmente lleno de misterio, se registró otro avistamiento de Bigfoot que también dejó a los espectadores sorprendidos. Esta vez, el escenario fue el cálido estado de California, en la ciudad de Victorville. Un mecánico, mientras conducía por las colinas cercanas a la ciudad, grabó un video que se convirtió rápidamente en viral. Lo que comenzó como una simple filmación de un paisaje sin importancia pronto se transformó en un testimonio visual impresionante de lo que podría ser un encuentro cercano con una criatura de proporciones colosales. El mecánico, mientras manejaba por una carretera que pasaba cerca de una colina, notó una figura en el horizonte. Al principio, pensó que se trataba de una formación rocosa o de una sombra proyectada por el paisaje, pero al mirar más de cerca a través de la lente de su teléfono móvil, la figura comenzó a tomar forma. Lo que había inicialmente tomado como una ilusión óptica resultó ser algo mucho más desconcertante, una figura humana, grande, de una silueta que parecía desafiar la lógica. En ese momento, lo que parecía una sombra común se transformó en una presencia definida y clara, moviéndose por la cima de la colina de manera rápida y silenciosa. La criatura, que estaba claramente más allá del tamaño de cualquier ser humano promedio, se desplazaba con una rapidez y agilidad que sorprendió al mecánico. No solo estaba parada allí, sino que se movía con una fluidez que era completamente inusual. A pesar de su tamaño,
La figura se deslizaba por el terreno con una suavidad y velocidad que desconcertaron a todos los que vieron el video. Esta fue una de las características que más impactó a los testigos del video. La figura no solo era grande, sino que se desplazaba de manera rápida, casi como si no estuviera limitada por el terreno. A medida que el mecánico enfocaba la cámara, la figura se desplazaba suavemente detrás de una formación rocosa, antes de desaparecer de la vista, dejando solo la evidencia grabada en su teléfono. Este video causó una ola de reacciones en las redes sociales, con personas asombradas por la claridad y la calidad de las imágenes. Algunos lo consideraron un montaje o una broma, pero otros no podían dejar de preguntarse si realmente estaban viendo a un Bigfoot moviéndose por las colinas de California. La rapidez con la que desapareció tras ser grabada, sin emitir ningún sonido, solo añadió un aire de misterio al avistamiento. El hecho de que la figura no solo fuera visible, sino también capaz de moverse de manera tan rápida y fluida a pesar de su tamaño, añadió otro nivel de incertidumbre al caso. ¿Cómo podía algo tan grande moverse con tal agilidad sin hacer ruido, sin dejar rastros? ¿Era esta criatura simplemente un animal desconocido que se estaba ocultando a plena vista? ¿O había algo aún más misterioso en juego? El video del mecánico de Victorville pasó a ser uno de los más comentados en la comunidad de Bigfoot, generando debates apasionados sobre lo que realmente había capturado la cámara. Algunos creían que era una de las evidencias más claras de la existencia de Bigfoot, mientras que otros insistían en que todo era un engaño o una ilusión. Sin embargo, lo que estaba claro es que este video, al igual que tantos otros, mantenía viva la llama de la curiosidad y el misterio que rodea a estas criaturas legendarias. Por otro lado, en las frías y densas tierras de Canadá, donde los vastos bosques se extienden más allá del horizonte, un grupo de cazadores se adentraba en la naturaleza con la esperanza de capturar algún tipo de avistamiento interesante. Habían colocado una cámara de rastreo en un área remota, en una de esas zonas donde la tecnología rara vez logra acceder y donde los seres humanos son meros visitantes en el mundo salvaje. Lo que nunca imaginaron es que lo que captaría la cámara en esta ocasión dejaría a todos con la piel de gallina. Cuando los cazadores reactivaron la cámara para revisar las imágenes, lo que apareció en las grabaciones fue algo completamente inesperado. En medio del bosque canadiense, una figura alta y peluda apareció en el encuadre, moviéndose de manera asombrosamente humana. Aunque al principio podría haberse confundido con algún tipo de animal, la forma erguida de la criatura y la manera en que caminaba sobre dos piernas era completamente inusual. La figura no era como cualquier oso o lobo que uno esperaría encontrar en esos bosques, tenía la estructura de un humano, aunque su tamaño y sus características la hacían completamente ajena a cualquier ser conocido. La criatura parecía moverse a un ritmo constante, como si estuviera totalmente acostumbrada a caminar en esa región remota del bosque. Lo más desconcertante de todo fue que los cazadores no pudieron ver a la figura al principio. La cámara, ubicada estratégicamente para capturar el paso de animales, había captado a este ser que de alguna manera se había desviado de su camino habitual. En cuanto los cazadores se acercaron para inspeccionar más de cerca lo que había sido grabado, la criatura, al parecer consciente de que estaba siendo observada, comenzó a reaccionar. La figura no se quedó quieta ni intentó huir lentamente como lo haría un animal normal. En lugar de eso, de repente comenzó a correr con una velocidad sorprendente, como si estuviera huyendo, pero de manera tan ágil y rápida que los cazadores no pudieron seguirla con la cámara. Este repentino cambio de comportamiento generó pánico entre los cazadores. Nunca antes se había visto algo así, y la velocidad y la ferocidad con la que la criatura se movió en el denso bosque canadiense dejó a los hombres completamente desorientados. A pesar de que la criatura parecía tener un cuerpo mucho más grande y pesado que el de cualquier ser humano, su capacidad para moverse con tal rapidez y destreza en terreno accidentado era desconcertante. Los cazadores, sorprendidos por lo que estaban presenciando, comenzaron a retroceder, dejando atrás su equipo y tomando la decisión de no seguir a la criatura. La sensación de miedo era palpable, pues la situación había cambiado de ser una observación tranquila a un encuentro de la nada, con una criatura que mostraba comportamientos completamente fuera de lo común. El video, cuando se difundió, causó gran revuelo en la comunidad de Bigfoot. Algunos sugirieron que este avistamiento podría ser la prueba definitiva de que algo más grande y misterioso habitaba los bosques canadienses, algo que hasta ese momento se había considerado solo una leyenda.
La imagen de un ser tan grande y peludo, que no solo caminaba erguido, sino que también mostraba una agilidad inusitada, llevó a muchos a replantearse lo que se sabía sobre las criaturas que moran en las sombras de la naturaleza. ¿Era este un Bigfoot o simplemente una anomalía? Nadie podía decirlo con certeza. Pero el hecho de que un grupo de cazadores bien equipados se sintiera intimidado y huyera ante la presencia de esta criatura dejó claro que lo que vieron era algo fuera de lo común. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, en el corazón de la selva amazónica se produjo otro avistamiento igualmente desconcertante. Este caso, aunque muy distinto en cuanto al entorno, también despertó la misma sensación de asombro y misterio que tantos otros encuentros de Bigfoot. Un grupo de turistas que recorría la jungla de la Amazonía, rodeados de una vegetación espesa y sonidos misteriosos, se encontró con una figura gigantesca que apareció y desapareció entre los árboles con tal rapidez que fue casi imposible de seguir. La selva del Amazonas es conocida por su densa vegetación y su fauna única, pero lo que estos turistas grabaron en su recorrido fue algo que nadie podría haber anticipado. Al principio, la figura era apenas un punto en la distancia, algo vago que se movía entre los árboles de manera tan rápida que parecía una ilusión. Sin embargo, conforme se acercaban, la imagen se hizo más clara. Una gran figura, mucho más alta que cualquier ser humano, se precipitataba con una facilidad asombrosa por el terreno selvático, desapareciendo casi instantáneamente en la espesa jungla tan pronto como la cámara intentaba enfocarla. Los turistas, completamente sorprendidos, intentaron grabar lo que pudieran, pero la criatura era tan rápida que parecía desmaterializarse ante sus ojos, como si se fundiera con el entorno. Lo que aumentó el misterio de este avistamiento fue la enorme rapidez con la que la figura se movía. En el contexto de la jungla amazónica, un área conocida por sus complejidades y peligros, cualquier criatura que pudiera moverse con tal agilidad y sin dejar rastro, se convertiría rápidamente en un enigma. La figura no parecía un animal común, ni tampoco un ser humano. Su tamaño y su capacidad para desaparecer entre los árboles desbordaban las expectativas sobre lo que se pensaba posible en la región. Para muchos, esto solo aumentó la fascinación por la posibilidad de que criaturas como Bigfoot pudieran habitar no solo los bosques de América del Norte, sino también otras regiones remotas del planeta. Al igual que en otros casos, las teorías sobre lo que se vio en el Amazonas comenzaron a multiplicarse. Algunos afirmaron que la figura podía haber sido algún tipo de animal no identificado que habitaba la jungla, mientras que otros insistieron en que era la evidencia de la existencia de un ser desconocido, un Bigfoot amazónico, que hasta ahora solo existía en las leyendas locales. Aunque la imagen captada no ofreció suficientes detalles como para identificar con certeza lo que se había visto, la rapidez con la que la criatura se movió y su enorme tamaño dejó claro que algo extraordinario estaba sucediendo. Lo que estos dos avistamientos en lugares tan distantes como Canadá y el Amazonas comparten es una sensación común, la de haber sido testigos de algo que desborda las categorías tradicionales de animales conocidos. En ambos casos, las criaturas mostraron comportamientos inusuales para seres de su tamaño y entorno, comportándose más como humanos que como animales. Estas grabaciones alimentaron la creciente fascinación por la posibilidad de que Bigfoot o criaturas similares puedan habitar más allá de las zonas boscosas de América del Norte, extendiendo su territorio a lugares remotos y desconocidos para el hombre. Pero esto no es todo. En las heladas tierras de Alaska, un lugar conocido por su belleza deslumbrante y su clima implacable, un grupo de turistas experimentó uno de los avistamientos más extraños de todos. Mientras se encontraban en una expedición a través de la vasta tundra nevada, uno de ellos, con su cámara en mano, grabó algo que los dejaría completamente atónitos. A lo lejos, una figura grande se destacaba contra el blanco inmaculado de la nieve. En un principio, parecía un animal, pero al observarla más de cerca, la figura comenzó a tomar forma, y lo que inicialmente parecía una ilusión óptica se convirtió en algo mucho más desconcertante. Lo que grabaron en Alaska fue una criatura que caminaba de manera firme y constante a través del campo nevado, sin vacilar, como si estuviera completamente familiarizada con el terreno. La criatura no parecía verse afectada por el frío extremo ni por las duras condiciones del paisaje. A medida que avanzaba, la figura dejó huellas profundas en la nieve, marcando su paso de manera evidente, lo que sugería que su tamaño era considerablemente grande.
Esta criatura caminaba con una postura erguida, similar a la de un humano, pero su cuerpo era masivo, cubierto con un espeso pelaje oscuro que la hacía aún más imponente. La manera en que se desplazaba sobre la nieve era particularmente intrigante. Parecía no tener problemas para moverse por la tundra, lo que indicaba que este ser, por extraño que fuera, probablemente había estado en ese entorno antes y conocía bien el terreno. La criatura no mostraba signos de prisa ni de ansiedad, y su marcha era firme, estable, como si estuviera completamente tranquila en su entorno, algo que desafía las expectativas para cualquier animal salvaje que normalmente se encontraría en un hábitat tan hostil. Este tipo de avistamientos es particularmente fascinante en Alaska debido a las leyendas locales sobre el Bushman, una criatura mítica que, según los relatos de los habitantes de la región, ha sido vista en las remotas montañas y bosques de la zona desde hace siglos. El Bushman se describe como un ser grande, cubierto de pelo, que vive en las regiones más aisladas y es capaz de moverse sin ser detectado, una figura que los nativos han conocido durante generaciones. Para muchos, el avistamiento registrado por los turistas en Alaska parecía una manifestación de estas leyendas, una prueba visual de que las historias antiguas podrían ser más que simples mitos. Lo que hace que este caso sea aún más intrigante es la idea de que la criatura no solo existiera, sino que estuviera completamente adaptada a su entorno. Su capacidad para moverse por la nieve sin dificultad y sin mostrar signos de incomodidad o desconcierto en un paisaje tan inhóspito sugiere una familiaridad profunda con el terreno. Este avistamiento no solo se sumaba a la lista de encuentros con criaturas extrañas, sino que también reforzaba las leyendas locales sobre seres que habitan en los rincones más remotos del mundo, lo que daba aún más credibilidad a las historias de Bigfoot y sus posibles parientes en áreas como Alaska. A miles de kilómetros de distancia, en las montañas de Steen, en Oregón, otro avistamiento dejó a los testigos igualmente sorprendidos. Un turista que disfrutaba de un paseo por la zona captó en su cámara una figura oscura que corría a una velocidad impresionante a través del terreno accidentado. Lo que hizo que este avistamiento fuera tan desconcertante no fue solo la figura en sí, sino la velocidad y agilidad con las que se movía a través de un terreno difícil, lo que dejó a muchos con más preguntas que respuestas. La criatura, que apareció repentinamente en el encuadre, corría de manera extremadamente rápida, desafiando toda lógica sobre lo que una criatura de su tamaño podría hacer en un terreno tan complejo y escarpado. En lugar de tropezar con las rocas o caer en el terreno irregular, la figura se movía con una fluidez sorprendente, como si estuviera completamente acostumbrada a moverse en esas condiciones. A pesar de la rapidez con la que se desplazaba, la criatura no parecía agitarse ni mostraba signos de esfuerzo, lo que aumentó la incredulidad de los testigos. ¿Cómo podía un ser de tal tamaño moverse con tanta agilidad en un entorno tan complejo? Este avistamiento en Oregón suscitó muchas preguntas sobre la agilidad de las criaturas como Bigfoot. Los testigos, que inicialmente pensaron que estaban viendo a un animal común, rápidamente se dieron cuenta de que lo que estaban presenciando no tenía precedentes. La velocidad con la que la figura corrió, combinada con su tamaño inusual, hizo que muchos se cuestionaran si realmente estábamos tratando con un ser desconocido que tenía habilidades mucho más allá de lo que los humanos podrían esperar. El avistamiento también generó un debate sobre las capacidades físicas de las criaturas que podrían estar viviendo en las montañas y bosques más remotos de América del Norte. Si Bigfoot, o cualquier otra criatura similar, realmente existiera, ¿cómo explicaba su agilidad y velocidad en terrenos tan difíciles? Los comentarios de los espectadores del video variaban entre aquellos que creían que se trataba de una especie desconocida que había desarrollado adaptaciones únicas, y los que pensaban que era simplemente una ilusión creada por las sombras y el movimiento de la cámara. Al igual que muchos otros avistamientos de Bigfoot, el video de las montañas Steen se sumó a la creciente cantidad de grabaciones que plantean más preguntas que respuestas. La agilidad y rapidez con la que la figura se movía, combinadas con su tamaño y comportamiento extraño, desafiaron las explicaciones convencionales. Algunos creen que la criatura que apareció en el video podría haber sido una especie aún desconocida para la ciencia, una especie que ha evolucionado para moverse con velocidad y destreza en terrenos difíciles. Lo más inquietante de todos estos avistamientos es la sensación de que, a medida que surgen más y más grabaciones como estas, estamos presenciando algo que va más allá de lo que podemos explicar. La naturaleza escurridiza y sorprendente de estas criaturas ha dejado a muchos con la sensación de que estamos a punto de descubrir algo extraordinario, algo que desafía todo lo que sabemos sobre el mundo natural. Y mientras más videos como estos se siguen compartiendo, más crecen las teorías y preguntas sobre qué tan reales son estos encuentros.
En las vastas y remotas regiones de Alaska y Oregón, por ejemplo, los testigos han capturado momentos que nos hacen cuestionar los límites de la naturaleza conocida y lo que podría existir en las sombras de los bosques y montañas. Mientras los avistamientos continúan y los testimonios se acumulan, cada grabación nos acerca un paso más a la posibilidad de que algo extraordinario habita en estos lugares inexplorados. Si este video te dejó tan fascinado como a nosotros, no dudes en suscribirte para no perderte más detalles sobre los misterios que nos rodean y las extrañas criaturas que podrían estar mucho más cerca de lo que imaginamos.